Bienvenidos, hoy les hablaré de la película El séptimo sello. El director de esta película fue Ingmar Bergman, de origen sueco. Nació en el seno de una familia luterana el 14 de julio de 1918. Ideas como el pecado, la confesión, castigo, perdón y misericordia serán los cimientos de su educación en casa. A los 9 años, después de haber visto la primera película de su vida, Black Beauty, recibe unos soldados de plomo como regalo de Navidad. Regalo que lo desilusionó, pues él deseaba la cámara que su hermano había recibido, así que convenció a Dag de cambiársela por los soldados. Desde ese momento, Ingmar podía jugar con las imágenes que tanto le habían impactado en el cine. Estudió letras e historia del arte en la Universidad de Estocolmo y en el teatro encontró su pasión, que al paso del tiempo la transmutó al cine. Tal parece que la inspiración de su filmografía era la gran influencia religiosa que había tenido en casa desde su niñez. El reflejo de sus propias dudas existenciales se proyecta en sus películas donde la muerte, el dolor, la duda, el pecado, la expiación, la culpa serán la constante. El desarrollo de su filmografía será clasificado como impresionista, de peso psicológico, de contenido simbólico, de expresión crítica y de reconstrucción genealógica. Dirigió más de 40 películas. Fue nominado al Oscar 9 veces, de las que ganó 4 veces la estatuilla. Por mejor película de habla inglesa ganó 3 veces y el premio a la memoria de Irving Thalberg, que se da como reconocimiento a los productores sobresalientes. Se le otorgó una medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos. Ganó el premio BAFTA a la mejor película extranjera en 1960 y en 1984. Ganó los festivales de Cannes, de Venecia y de Berlín en diversas categorías. Y cuando el Cordero abrió el séptimo sello, en el cielo se hizo un silencio que duró una media hora, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Así inicia la película El séptimo sello, filmada en 1957. Su argumento se centra en la duda del ser ante la conciencia de su propia finitud, donde un caballero cruzado jugará una partida de ajedrez contra la muerte. Con esto, tratará de prolongar su vida para responderse la pregunta que tanto lo aterra. ¿Se puede conocer a Dios? La película se contextualiza en la Edad Media. Toma como base algunos hechos reales como las cruzadas, la fuerte carga religiosa de la época y la peste bubónica. Es una obra que fue recibida con una gran aceptación. Ha sido calificada como una de las películas más bellas jamás realizadas, una película oscura y profunda, y una contemplación penetrante y poderosa del viaje que el hombre hace en esta tierra. El protagonista de este film es Antonius Block, un caballero que va a casa después de haber participado 10 años en las cruzadas acompañado de su escudero Jones. Mientras están en la playa agotados, la muerte se le presenta a Antonius. Comienzan un juego de ajedrez con la finalidad de alargar la vida de Antonius. El caballero hace muestra de sagacidad tratando de engañar a la muerte. Seguramente la adquirió en las batallas que tuvo que librar en las cruzadas mientras trataba de liberar Tierra Santa del control musulmán. Y sin embargo, Antonius, sabiendo que pronto llegará el final de sus días, no ha conocido a Dios, y su angustia se hace más fuerte ante la posibilidad de nunca comprenderlo. Quizás en esta búsqueda de Dios, creyó que lo conocería abandonando su hogar para pelear en su nombre. Y ahora que regresaba, todo lo que conocía era diferente, pues su esposa habría cambiado, los habitantes de su castillo la habrían abandonado y la peste negra acababa con el mundo conocido. Durante la película aparecen unos personajes flagelándose. Son aquellos que anuncian la muerte, hacen penitencia y muestran el sufrimiento, claman a Dios perdón, se arrepienten de sus propios pecados. La imagen que presentan de Cristo crucificado expresa dolor. Esta imagen corresponde a la Edad Media, donde Cristo debe ser representado de forma doliente. Los flagelantes creen que arrepintiéndose aplacarán la ira de Dios. Los juglares desempeñan un papel importante en la trama. Solo uno de ellos muere por haberse burlado de la muerte. Sin embargo, la familia sobrevive, conscientes de que por el momento escaparon de la muerte para ver crecer a su hijo. Considero que la familia de juglares representa la fe, la esperanza y la caridad, virtudes que el ser humano debe de tener y sostener a lo largo de su vida. La fe se representa con las visiones de Job, la esperanza se nota cada que manifiestan que su hijo será un acróbata, y la caridad se observa cuando Mia ofrece la leche y las fresas. La trama encierra un mensaje importante. A pesar de las dudas sobre la existencia de Dios,
de las creencias religiosas de las personas y sobre todo de sus buenas o malas acciones, todos, absolutamente todos, estamos condicionados por la ineludible presencia de la muerte. De esta forma se representa gráficamente la danza macabra. Este tipo de alegorías de la muerte se pintaban en las iglesias y cementerios medievales. Eran representaciones gráficas de la muerte, tomando de la mano a algunos personajes, desde los reyes, clérigos, señores feudales, herreros, caballeros, mujeres, prostitutas o monjas y hasta niños y recién nacidos. El mensaje era claro: la muerte es igual para todos. Esto se representa en la película, cuando la muerte llega al castillo. Todos le dan la bienvenida y se presentan ante ella resignados, menos Antonius, que implora a Dios piedad. Hasta que su escudero Jones le da una muestra de valentía y le dice a Antonius que goce de vivir en la verdad de la finitud del amor. Al final de la película se muestra a la muerte en la vanguardia de una cadena con su guadaña y su reloj. La muerte conduce a los personajes y un juglar toca una melodía. Los demás personajes serán llevados a la oscuridad mientras sus rostros son lavados por sus propias lágrimas. Para cerrar, me gustaría hablar brevemente de los recursos técnicos. Podemos observar que Bergman utiliza un montaje narrativo. Toda la historia tiene una secuencia lógica de principio a fin. Los planos más usados son el gran plano general, el plano general, plano medio largo, plano medio, primer plano. Este último considero que acentúa las expresiones de los personajes. Sobre la luz puedo comentar que se ocupa la luz natural en las tomas que se hacen al aire libre y la luz directa en las tomas que se hacen en un espacio cerrado. Para finalizar, me gustaría invitarte a ver El Séptimo Sello. Quizá después de verla puedas identificarte con alguno de sus personajes.